En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestro tema general, la soledad. Bueno, hay personas que dicen, no, es que yo nunca estoy solo. ¿Eso puede ser cierto o no? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ver algo revelador. Es que hay una manera en la cual yo nunca voy a estar solo. Juan 8, versículo 29. Dice Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, de entrada aquí está diciendo algo, algo clave, algo frente al tema de la soledad. Clarísimo, Jesús aquí aborda este tema de la soledad. ¿Qué es lo que dice? No me ha dejado solo el Padre. No me ha dejado solo, porque Él conmigo está. El que me envió, bueno, de entrada, obviamente que ustedes también, enviado por parte de Jesús. Dios es el que lo envía a este mundo. Cuando usted conoce al Señor, entonces Dios le envía al mundo para llevar las buenas nuevas, por supuesto, de Jesús. Y si ese es su caso, pues Dios está con usted. Y Dios nunca lo deja solo, así como el Padre nunca hace a su Hijo, deja solo a su Hijo, Jesús nunca lo deja solo. Pero miren cómo culmina este pasaje, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces aquí podemos asegurar, cuando yo hago lo que le agrada a Dios, nunca estoy solo. Cuando usted hace lo que le agrada a Jesús, nunca va a tener soledad. Así de sencillo, dicen algunos. Así tal cual como dice la palabra de Dios. Entonces aquí en lo que me tengo que enfocar es, bueno, ¿y qué es lo que a Dios le agrada? Porque yo no quiero estar solo. Nunca quiero estar solo. Cuando Jesús asevera esto, dice, porque Dios nunca, entiéndase, no me ha dejado solo el Padre. O sea, nunca he estado solo. Nunca. Dice Jesús aquí en Juan 8. Bueno, claro que Jesús experimentaría soledad ahí en la cruz por causa de nosotros. Eso vendría después. Eso ya te amerita un programa en sí solo que lo estaremos abordando en su momento. Cuando yo hago lo que le agrada a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11. Es un pasaje un capítulo que tiene que ver con la fe. Podemos decir, aquí este es el libro, este capítulo del libro, el capítulo de la fe. Es la fe, como dice el versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, entiéndase, por la fe, alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Bueno, ¿cuál es el testimonio que ellos alcanzaron? Es la pregunta. Algo interesante aquí es que me dice que el testimonio es la fe, por cierto. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuál testimonio? Es el que yo doy. Es el testimonio de mi vida de fe. Bueno, ¿y qué tiene que ver la fe con el agradar a Dios? ¿Cuál es el testimonio que ellos alcanzaron? Claro, la vida de fe. Pero seamos más específicos. Versículo 4. Me pone algunos ejemplos, algunas vidas que aquí me relatan. Aquí hay un par, por cierto, de personas que menciona a continuación. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Abel, ¿se acuerdan? Abel, el hijo de Adán, aquel que mataría por cierto Caín, por envidia. Continúa el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Algo interesante frente al tema de Abel es que, la ofrenda, lo que él le presentó a Dios, como dice aquí, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Esa ofrenda, eso que le ofreció, le agradó a Dios. Y mucho más, obviamente, que lo que presentó Caín. Porque no olvidamos que Dios mira el corazón. Dios conoce todo de mí, aún la intención del corazón.
Abel agradó a Dios. Y por eso dice, dando Dios testimonio aún de sus ofrendas. Pero me dice, alcanzó testimonio él de que era justo. Alcanzó testimonio. Pero, ¿cómo es que yo alcanzo testimonio? Por medio de la vida de fe. Y aquí me dice, con respecto a Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí vemos algo vital, algo importante. Tuvo testimonio. Y aquí vemos que Enoc caminó con Dios. Bueno, eso lo vemos en el libro de Génesis. Caminó con Dios. O sea, Enoc no estuvo solo. Él caminó con Dios. Estuvo con él. La presencia de Dios estuvo con él. Estaba caminando con él cuando Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque ese fue su estilo de vida. Entonces nunca estuvo solo. Y el caminar con Dios, ¿qué es lo que involucra? Agradar a Dios. Él tuvo testimonio de agradar a Dios. Mi testimonio consiste en agradar a Dios. Mi testimonio es ese. Pero la pregunta es, ¿cómo agrado a Dios? Bueno, ya lo hemos venido mencionando, pero si queremos saberlo de una manera más concreta, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Testimonio de agradarle, testimonio de fe. A Dios le agrada que yo me acerque a Él con fe. Eso es lo que a Dios le agrada. A Él le complace que yo me acerque a Él, que yo le busque a Él, que yo mire al Altísimo. Que como le decía Dios a Moisés, por allá en Éxodo 24, sube a mí al monte, y Él subió. Y cada vez que Dios llamaría a Moisés al monte, como lo llamaría para que subiera, por cierto, la última vez que él lo haría a un monte sería el monte de Nebo, porque Dios así le dijo, pues a Dios le agradaría. Dios siempre le agrada esto, que yo me acerque a Él, que yo le busque a Él, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice así, crea que le hay. O sea, que lo haga por medio de la fe, que tenga fe en Él, el testimonio de agradarle. Entonces, nunca voy a estar solo. Nunca. El que le agrada a Dios nunca está solo. Volviendo a lo que Jesús decía. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, Él alcanzó testimonio de agradar a Dios. ¿Quién? Jesús. Y yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo siempre busco a mi Padre. Porque yo siempre me acerco a Él. Porque yo siempre creo en Él. Crea que le hay, dice así el versículo 6 de Hebreos 11. El que le agrada a Dios nunca está solo, porque Dios está con él. Romanos 8, versículo 5 dice de ahí en adelante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pensar permanentemente en buscar a Dios, en agradarle, en la vida de fe. En otras palabras, en las cosas del Espíritu. Estas son las cosas del Espíritu. Pero cuando yo pienso en las cosas de la carne, la cosa es distinta. Me dicen, aquí la palabra de Dios es muy distinta. ¿En qué estoy ocupando mi vida? ¿En qué estoy ocupando mis pensamientos? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de la carne? Pero cuando yo me ocupo de las cosas del Espíritu, no voy a estar solo, porque yo le voy a agradar a Dios. Porque estoy pensando permanentemente en eso, en buscar a Dios, en agradarle, en la vida de fe. Eventualmente, los pensamientos, la vida de la carne me va a llevar a la soledad. Continúa Romanos 8, aquí el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quien se ocupa agradando a Dios nunca estará solo. Nuevamente, continuemos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Veamos entonces aquí esto. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad. Quien está en enemistad, pues no es amigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en enemistad contra Dios es porque yo no lo considero él mi amigo. No. Porque yo me aparto de él, porque estoy pensando en las cosas de la carne, no en agradarle a Dios, no en las cosas del Espíritu. Pensar en agradarle a Dios. Cuando yo pienso permanentemente en agradar a Dios, yo nunca voy a estar solo.
porque siempre va a estar con Él. Recordemos, en amistad con Dios, entiéndase. Cuando aquí me habla acerca de enemistad contra Dios, entonces, por el contrario, ahora estamos hablando de amistad con Dios. ¿No les parece maravilloso esto? Yo puedo experimentar esa amistad con Dios. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. ¿Quién dijo? Jesús. Moisés era conocido como el amigo de Dios, porque él estaba con él. Moisés nunca estuvo solo, pareciera que estuviera solo en medio de todo ese pueblo, claro. Pero estaba aquí Moisés y el resto del pueblo que murmuraba contra él. Pero él nunca estuvo solo, nunca, jamás. Porque él siempre buscaba a Dios. Por eso era el amigo de Dios. Entonces, cuando usted es amigo de Dios, pues ¿usted está solo? ¿Está solo quien tiene un amigo? ¿Quien tiene amigos? Claro que no. Y usted está allí con Jesús. Ahí está, la amistad más importante que usted tiene. Claro, ustedes y yo somos seres sociales y necesitamos y tenemos amigos. Claro que sí. Maravilloso. Pero se olviden de la amistad más importante, la amistad de aquel que nunca lo va a dejar. Y tantas personas, entonces, tienen muchas amistades, pero están en enemistad. Y mire lo que aquí dice, contra Dios. Contra Dios. Se van contra su voluntad. Y aquí me habla de los designios del Espíritu. Por el contrario, son amistad con Dios. Los designios, o sea, los pensamientos, el propósito del entendimiento es amistad con Dios. Porque no se sujetan, dice, los designios de la carne a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ah, clarísimo, estamos hablando de agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Conclusión, lo que nos dice Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque Él está conmigo, Él me ha enviado, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Usted está agradando a Dios? Medida clara, para nunca estar solo. Vamos a orar. Tú eres Jesús, tú eres mi amigo, y por eso yo puedo tener amistad contigo. Moisés era el amigo de Dios. Y tú me dijiste, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Porque es que el siervo no sabe las cosas de su Señor, pero el amigo sí. Y tú me has dado a conocer todo. Eso es un amigo. Aquel que nada me oculta y tú nada me ocultas a mí. Pero Señor, Dios, también está la enemistad contra ti. Pero tú, oh Dios, eres mi amigo. Y yo nunca quiero enemistarme contra ti. Y si usted se ha enemistado contra Dios, y en este momento está allí aún viendo, oyendo la palabra de Dios en este momento que le está llegando por este programa, dígale, Jesús, ahora yo quiero volver a ti. Ya no quiero estar más en enemistad contra ti. Ahora quiero estar en amistad contigo, agradándote. Porque solamente aquel que te agrada nunca está y nunca estará solo. Por eso mis pensamientos son de ti. Y yo te agrado. Y te agrado, Dios, por medio de mi vida de fe. Y ese es mi testimonio, mi vida de fe. Y la fe es acercarme a ti, buscarte a ti, creer que le hay, o sea, acercarme, confiando totalmente en ti. Esa es la vida de fe. Y ahora que tu bendición sea sobre cada uno de tus siervos, quienes hoy toman la decisión de seguir agradándote todos los días de sus vidas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y a lo largo de toda esta semana aquí en Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias, de verdad, mi más sentida gratitud a todos aquellos medios que desde un principio nos han venido acompañando, transmitiendo este programa, divulgándolo mucho más eficientemente. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, por medio de sus diferentes estaciones. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias a Mariela Viteri. Muchas gracias al Puerto Noticias, en el puerto más bello, sin duda alguna, del Perú, en Ilu. Muchas gracias de verdad a Guayú Estéreo, en la bellísima Guajira colombiana. Y muchas gracias
ahí en el corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, a una emisora cable platino, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta ahí en su positivo. Si este programa, por supuesto, ha sido de bendición para usted. Nos encontramos el lunes, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.